Señores arzobispos y obispos presentes, miembros del Cabildo de esta Catedral de Santiago, mis queridos hermanos sacerdotes, diáconos y servidores del altar, saludo a los delegados de los ámbitos diversos de la pastoral diocesana, a los miembros de la vida consagrada que nos acompañan, seminaristas, fieles laicos, queridas familias, señor presidente del Parlamento de Galicia en su calidad de delegado regio, señor presidente de la Xunta de Galicia, señor delegado del Gobierno, jefe de la oposición y expresidente de la Xunta. Saludo a todas las autoridades civiles aquí presentes, locales, provinciales, autonómicas, autoridades judiciales, militares y académicas. A los miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago, a los miembros de la Orden de Santiago y otras órdenes presentes, aquellos que nos estáis siguiendo a través de los medios de comunicación, de una manera especial, a los que habéis llegado durante estos días y hoy como peregrinos a esta casa del Señor Santiago. Un saludo a todos mis queridos hermanos y hermanas en el gozo que nace de ser discípulos del Señor Jesús. Celebramos hoy con gozo la solemnidad del apóstol Santiago junto a su sepulcro en esta catedral. Hasta aquí han llegado generaciones de peregrinos buscando una meta. Pero Santiago el Mayor, como todo verdadero apóstol, no quiere que nos detengamos en él. Nos señala a Cristo, nos conduce hacia aquel por quien dejó las redes, recorrió el camino de la misión y entregó finalmente su vida. Antes que una tradición secular, antes que un camino recorrido por miles de peregrinos, antes que una historia que ha contribuido a configurar la identidad cristiana y cultural de España y de Europa, está un apóstol, un testigo, un mártir. Permitidme que sigamos este camino del apóstol Santiago como una ruta de testimonio, de fragilidad y de servicio. En el libro de los Hechos que hemos escuchado, nos sitúa ante una iglesia que acaba de nacer y que, sin embargo, no tiene miedo. Los apóstoles anuncian la resurrección del Señor. Son interrogados, amenazados y perseguidos. Pero ellos responden: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Santiago el Mayor pertenece a esta primera generación de testigos. Su fe no fue solamente una idea que defender, sino una vida que entregar. El que un día dejó las redes para seguir a Jesús, terminó entregándolo todo por él. El rey Herodes, escuchábamos, hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. También nuestro tiempo necesita testigos, hombres y mujeres capaces de buscar la verdad y de vivir conforme a su conciencia. Cristianos que no pretendan imponer su fe, pero que tampoco tengan miedo de ofrecerla y testimoniarla públicamente. Durante su reciente viaje a España, el Papa León XIV nos recordó el valor de la libertad de pensamiento, religiosa y de conciencia. Son bienes que debemos proteger para todos. Una sociedad verdaderamente libre y plural no puede temer la presencia pública de la fe. El creyente está llamado a participar en la construcción del bien común desde sus convicciones, respetando las de los demás y ofreciendo las propias con libertad y humildad. La Iglesia no busca imponer, quiere proponer, dialogar, servir y dar testimonio. San Pablo nos recuerda, escuchábamos en la segunda lectura, que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Somos frágiles. El Evangelio proclamado no oculta las debilidades de los apóstoles. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, aspiran a ocupar los primeros puestos. Todavía no han comprendido la lógica del reino, pero Jesús no los rechaza, los educa, los transforma.
Aquel Santiago que quiso ocupar un puesto de honor será el Santiago que entregará su vida por Cristo. Conscientes de nuestra fragilidad, reconocemos el tesoro que es la dignidad inviolable de toda persona, que no depende de sus capacidades, de sus riquezas, ni del lugar que ocupa en la sociedad. Esta es una convicción fundamental de la visión cristiana del ser humano. La dignidad no se concede, se reconoce. La posee el niño que desde su concepción comienza a vivir y el anciano que siente disminuir sus fuerzas. La posee el enfermo y la persona con discapacidad. La posee quien vive en pobreza o soledad. La posee quien llega desde lejos buscando un futuro. La posee quien no puede defenderse por sí mismo. La posee también quien piensa de manera diferente a nosotros. Toda persona es una historia sagrada ante Dios. Una persona puede haber perdido casi todo, pero nunca pierde su dignidad. Por eso una sociedad se mide también por el modo en que trata a los más vulnerables. El cristiano, el creyente, no puede mirar al ser humano como un número, como un problema, como una carga o simplemente como alguien útil o inútil. Desde la visión cristiana, el otro es siempre un hermano. Y de ahí nace nuestra responsabilidad de cuidar toda vida humana, especialmente cuando es más débil, más frágil y está más amenazada. Y me uno desde aquí con mis palabras a las del señor oferente, haciendo de una manera expresa aquí hoy presentes a los que han sido víctimas de los terribles incendios en Almería y a quienes son hoy damnificados de ese drama y lacra de los incendios en Ávila y en Madrid. Preservemos y cuidemos el don de la naturaleza que Dios nos ha dado, porque es cuidar a la persona. Miramos a lugares donde el drama en Venezuela, el terremoto y otras guerras que no debemos olvidar. Ahí están nuestra mirada y nuestra cercanía hoy aquí desde Santiago. El Evangelio que hemos proclamado contiene una de las afirmaciones de Jesús más exigentes sobre la autoridad y el servicio. Ante la pretensión, como he dicho, de Santiago y Juan de ocupar los primeros puestos, Jesús reúne a sus discípulos y les dice, nos dice, no será así entre vosotros. Y añade, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Frente a la lógica del dominio, Jesús propone la lógica del servicio. Frente a la búsqueda del propio interés, el bien de los demás. Frente a la ambición de ocupar los primeros puestos, la disponibilidad para hacerse servidor de todos. Esta palabra interpela. Y ciertamente esta palabra interpela en primer lugar a la propia Iglesia. Toda autoridad en la comunidad cristiana solo puede entenderse como servicio. Pero también cuestiona nuestro modo de construir la sociedad. Cuando el adversario se transforma en enemigo, cuando las diferencias legítimas se convierten en trincheras irreconciliables, cuando dejamos de escucharnos, se deteriora la convivencia y todos salimos perdiendo. No olvidemos las palabras de León XIV cuando nos insistió en la necesidad de sustituir la cultura del enfrentamiento por una cultura del encuentro. Atoparse no significa pensar todos o mesmo. Encontrarse no significa pensar todos lo mismo. No significa renunciar a las propias convicciones. Dialogar no significa renunciar a las propias convicciones. La verdadera cultura del encuentro comienza cuando reconocemos que el otro, antes que un adversario, es una persona. Y el camino de Santiago
El camino de Santiago sabe mucho de encuentros. Los peregrinos hablan lenguas diferentes, pertenecen a culturas diversas y llevan historias muy distintas en sus mochilas. Algunos llegan con una fe profunda, otros buscando respuestas, otros quizás sin saber muy bien qué buscan. Nos enseña que podemos caminar juntos sin renunciar a nuestra identidad. Que nadie llega lejos completamente solo. Necesitamos aprender nuevamente a tejer redes, como propuso también el Papa León XIV. Redes de encuentro frente a la polarización. Redes de solidaridad frente a la indiferencia. Redes de hospitalidad frente al rechazo. Redes de diálogo frente al enfrentamiento. Redes de verdad frente a la manipulación. Redes de esperanza frente al desaliento. Necesitamos volver a preguntarnos. En el hoy de nuestra historia necesitamos volver a preguntarnos ¿qué tipo de sociedad estamos a construir? ¿Qué herencia estamos dejando al futuro y qué tipo de sociedad estamos construyendo? Porque una sociedad no puede vivir únicamente del progreso técnico, del crecimiento económico, del bienestar material. ¿Qué idea de persona quiere defender? Necesita saber qué idea de persona quiere defender, qué valores desea transmitir a las nuevas generaciones. Para que no pueden competir, producir. ¿Y qué lugar reserva para quienes no pueden competir, producir o hacerse oír? La fe y la tradición cristiana tienen algo que aportar a estas preguntas, no como nostalgia de un pasado que ya no existe, tampoco como imposición, sino como una herencia viva que ha contribuido a configurar nuestra cultura y que todavía puede ofrecer semillas y frutos de humanidad. Volvemos a nuestra mirada, caro apóstolo Santiago. Por eso hoy volvemos nuestra mirada hacia el apóstol Santiago. El discípulo que quiso ser el primero aprendió a servir. El hombre que buscó un puesto de honor terminó entregando su vida. El discípulo se convirtió en apóstol. Y el apóstol en mártir. Pidamos hoy a Santiago que nos ayude a ser una iglesia que no tenga miedo de dar testimonio. Consciente de que lleva su tesoro en humilde, consciente de que lleva su tesoro en vasijas de barro, cercana a quienes sufren, defensora de la dignidad de toda persona y del valor de toda vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Una iglesia capaz de tender puentes, de tejer redes y de servir. Señor oferente, acollemos a vos ofrenda e facémola presente diante do altar. E desde esta casa do apóstolo pidamos tamén por Galicia, por España, por Europa, pola humanidade. Pidamos por Galicia, por España, por Europa y por toda la humanidad, que sepamos construir una sociedad en la que nadie sea descartado, en la que las diferencias no nos conviertan en enemigos, en que la libertad de conciencia y la libertad religiosa sean respetadas, en la que cuidemos especialmente de los más pequeños y vulnerables, en la que la fe cristiana pueda seguir ofreciendo con humildad y libertad sus frutos de humanidad, fraternidad y esperanza. Por intercesión del Santo Apóstol Santiago, pido al Señor que bendiga a sus majestades y a la familia real, también a vuestra excelencia, señor oferente, a su familia y a sus colaboradores, y que de nuevo, desde Santiago, haciendo eco de aquellas palabras do Dante, renaza esperanza, pero a esperanza, haciendo eco a aquellas palabras del Dante, renazca la esperanza que nunca decaiga y que siempre nos sostiene, la esperanza que nos viene de Cristo, esa esperanza que esperamos que sea abundante cuando al final de este año abramos el nuevo año, encha de novo ca esperanza que vendo Señor o corazón desta humanidade. Así o pedimos.